Muchísima atención, vamos a arrancar este video con estas imágenes que le están dando la vuelta a Colombia, a Venezuela y a toda Latinoamérica, y tiene que ver con la llegada de tropas de los Estados Unidos a la frontera, especialmente a una zona aledaña con la frontera colombo-venezolana, y esto se da en momentos en que la relación entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro es muy tensa. ¿Qué hay detrás de estos movimientos? ¿Habrá una presunta invasión? Juzguen ustedes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió varios barcos de guerra a Venezuela y Nicolás Maduro mencionó que está dispuesto a responder. Desde cuando el presidente de Estados Unidos señaló al jefe de Estado de Venezuela como un narcotraficante que sería buscado por la justicia internacional, poniéndole a su cabeza el precio de hasta $15 millones, la situación política y militar del continente ha entrado en suspenso bélico, a pesar de que los medios de comunicación americanos no le hayan puesto el foco informativo, avasallados por las noticias de la pandemia. En estos días preparan acciones armadas y violentas contra la paz de Venezuela. Lo vuelvo a decir, sé lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo. Nicolás Maduro insistió ayer en denunciar un probable plan de Estados Unidos y Colombia contra su país, cuyas calles están hoy más militarizadas que de costumbre. Los soldados venezolanos se ven con traje de fatiga y se movilizan en tanques. Por su parte, Trump anunció una ofensiva militar contra Venezuela, llamándola Estado narcoterrorista. Todo indica que está cumpliendo su palabra. Un gráfico militar que tiene símbolos oficiales de Estados Unidos indicaría la magnitud del despliegue que el gobierno Trump tiene planeado hacer contra Venezuela. En el gráfico titulado Operaciones Antinarcóticas y atribuido al Comando Sur de Estados Unidos, aparece un mapa de Centro y Suramérica en que están enumerados el tipo de naves destructoras, guardacostas y naves de combate, así como helicópteros de ataque, aviones de inteligencia y una brigada militar aparentemente disponible para entrar en acción. Mucha atención, hablamos de lo que está pasando, la creciente tensión entre Venezuela y los Estados Unidos. Hace apenas unas pocas horas se ha registrado aquí a través de nuestro canal el despliegue de la artillería que tiene Venezuela, según Nicolás Maduro, para defenderse de lo que podría ser un ataque externo que vendría directamente desde los Estados Unidos. Nosotros rechazamos cualquier intento de anuncio o de realización de ejercicios militares con el ejército de los Estados Unidos y las fuerzas militares de Colombia que pueda implicar de alguna manera una amenaza a Venezuela. Lo rechazamos, lo repudiamos, pero si vinculan, como quería Duque, en el show internacional que quería montar en la ONU, pedir una intervención gringa de Venezuela desde Colombia, nosotros diplomática y políticamente los rechazaremos, los repudiaremos y los derrotaremos. No tengan duda de eso. Venezuela no tiene miedo, no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Que lo publique en CNN, por ejemplo, en AFP, en EFE, en AP, en El País de España. En medio de la creciente presión sobre la dictadura chavista, Nicolás Maduro envió una carta al pueblo estadounidense en el que llama a los norteamericanos a la reconciliación y a unir fuerzas para poner freno a la locura del gobierno del presidente Donald Trump, que días atrás anunció el mayor operativo antidrogas de Estados Unidos en el occidente para que desplegara buques y aviones cerca de las costas de Venezuela. Todavía no sabemos cuántas personas de los 4 que se unieron a él, pero él está en Venezuela y su video, el que anuncia el regreso del combate, se hizo en Venezuela. Esto es muy peligroso porque si hay ataques fronterizos de Venezuela a Colombia, podemos esperar que los colombianos reaccionen y obviamente apoyaremos plenamente a Colombia en esa situación. La comunidad internacional, encabezada por el gobierno de Donald Trump, se mantiene en alerta ante los últimos movimientos de Nicolás Maduro. El régimen venezolano lleva a cabo ejercicios castrenses, ejercicios militares en la frontera con Colombia. El presidente venezolano denunció la puesta en marcha de una misión naval norteamericana en el Pacífico y en el Caribe, según el Pentágono, para combatir este flagelo al margen de la ley, y que Venezuela denuncia como un bloqueo naval en toda regla para asfixiar al país de Venezuela. El propio Nicolás ha sido acusado de narcoterrorismo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace 2 semanas, ofreciendo una recompensa a las autoridades de los Estados Unidos de $15 millones a quien aporte información y que conduzca a la detención del líder bolivariano. Un liderazgo que no posee, más allá de que no tiene y sabe que no cuenta con un porcentaje operativo de esa Fuerza Armada para poder contraponer no solo a Colombia,
sino también cualquier coalición internacional que, en virtud de ello y de la inestabilidad de la región, representa la situación de Venezuela en el actual momento. Pero más allá también, Maduro se está solidificando en un ganar tiempo para poder tener dentro de ello un sistema de armas a través de los rusos que están presentes en esta maniobra, a través de los chinos y sobre todo en el tema de radares, que precisamente son los chinos los que están trabajando en la prueba de estos radares y en el mejoramiento ante una posibilidad de intervención internacional por medio de una coalición. Esto no se puede subestimar, pero ciertamente conlleva un riesgo en el cual necesariamente Colombia tiene que tomar en consideración esto seriamente. El canal venezolano Telesur, en una entrevista con el general Remigio Ceballos, ahondaron el tema de la presión de los Estados Unidos. Aseguró que las acusaciones de Norteamérica hacia Venezuela a sus funcionarios es totalmente falso. Lo primero, que eso es totalmente falso. El gobierno bolivariano es un gobierno solidario, es un gobierno de acción social, es un gobierno que ha garantizado la vida de los ciudadanos y lo está demostrando en estos momentos desde el año 2019 con mucha fuerza hasta ahorita. Es tratar de imponer la voluntad del gobierno hegemónico de los Estados Unidos porque ellos quieren ser una potencia policial en el mundo. No, es que acaso se equivoca Rusia y se equivoca el gobierno chino, el gobierno ruso y el gobierno de otras naciones que apoyan a Venezuela, se equivocan sobre nosotros los venezolanos, sobre el gobierno venezolano. No, no se equivocan. Es que están claros y conscientes de la realidad. El general Ceballos denunció lo que realmente quiere Estados Unidos con Venezuela. Que es solamente que quieren quedarse con los recursos minerales que hay en esta gran nación. Bueno, pero aquí hay una fuerza armada, es un sentimiento de fuerza, es un sentimiento de dignidad nacional que no va a permitir por ningún motivo ni circunstancia que a Venezuela se le aplaste. Sobre el plan de gobierno de transición sin Maduro y sin Guaidó, esto dijo el funcionario público. Las naciones del mundo tienen derecho a ejecutar operaciones contra el narcotráfico en todo el planeta Tierra. Hay aguas internacionales y hay aguas jurisdiccionales. Y, por supuesto, también los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica está aplicando lo que nosotros desde el Instituto de Altos Estudios para la Defensa de la Nación anunció sobre la teoría de los anuferes, que es el mecanismo utilizado por las naciones a través de las mentiras para obtener riquezas. Aquí en Venezuela llamamos la teoría de los nanúfares, de uno de nuestros mayores generales, Yolillo. Él allí plantea los nanúfares como el mecanismo utilizado por algunas naciones de obtener objetivos políticos a través de la mentira. Por ejemplo, a través de operaciones humanitarias, ejecutar operaciones militares para obtener objetivos políticos y al final riquezas. Entonces, nosotros observamos todo eso. Ahora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene la soberanía y cumple sus tareas constitucionales, las 3 tareas que nosotros tenemos: la defensa militar, la cooperación y el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. ¿Por qué cree que Estados Unidos genera esta escala hacia Venezuela? Esto respondió Remigio Ceballos. Nosotros vemos que los grandes problemas que tiene el gobierno de los Estados Unidos en un proceso electoral, él tiene que desviar la atención. Y además, lamentablemente, algunos políticos apátridas que fueron a mentir y a vender los recursos a futuro de este país, que sabemos muy claramente quiénes son y que en algún momento van a pagar a la justicia. Bueno, ellos hicieron el lobby, el trabajo para que el gobierno de los Estados Unidos, que está actualmente allí y que no ha podido controlar su situación lamentablemente, porque nosotros amamos al pueblo norteamericano como amamos a todos los pueblos del mundo. Bueno, ellos allí en ese descontrol que tienen, quieren llamar la atención y desviar, y es el momento propicio para ellos. El general Remigio Ceballos dijo que Estados Unidos subestima a Venezuela para intentar una acción porque nos piensan débiles. Nos piensan débiles. Y aquí no se trata de alardear, ni de bravuconadas, no, nada de eso. Aquí se trata del ejercicio de la dignidad, del respeto, de los valores de nosotros los venezolanos, que nosotros no nos vendemos. Nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un cuerpo de oficiales, de tropas, de soldados profesionales, formados, educados, capacitados, y más allá, es la Fuerza Armada de Chávez.
que está al mando de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, porque fue elegido democráticamente por los votos, en elecciones libres, soberanas, directas, secretas, universales, tal como lo plantea la Constitución. Se fue lance en ristre contra Juan Guaidó. Y entonces, utilizando esa estratagema de nombrar a un payaso autoproclamado, pretenden violar la legalidad en este país. Eso no es aceptable, nosotros no lo vamos a aceptar. Todos los hermanos y hermanas que están aquí, los compañeros a lo largo y ancho del territorio nacional de la Fuerza Armada, no lo vamos a aceptar. Sabemos la superioridad militar que puedan tener en coalición internacional, que estoy seguro que muchos ciudadanos de esos gobiernos de extrema derecha no estarían de acuerdo con esa acción. Y traería unas consecuencias muy graves para el continente, para la región y para el mundo. El general Remigio Ceballos también habla de la amenaza de la nación de las fuerzas militares. Afortunadamente, todo este asedio de tantos años ha venido fortaleciendo la capacidad de resistencia, la resiliencia de nuestra gente, porque todas estas sanciones financieras, económicas, de medicina, de alimentos, todas esas cosas han influido de una manera tal en nuestra gente que nos ha puesto a pasar trabajo, dificultad, y nos ha fortalecido, nos ha creado una coraza. Pero también hay un resentimiento por la actuación de todas esas personas que han querido destruir a Venezuela. Entonces, nosotros lo vemos como una amenaza, por supuesto, porque para eso nos formamos. Nosotros hacemos como decía el comandante supremo, hay que estudiar siempre la estrategia y la táctica. También habló de la estrategia de Hugo Chávez, para evitar que el enemigo aplique la sorpresa. Esto lo decía el comandante Chávez. Y eso lo practica nuestro presidente. Nosotros estamos en un estudio permanente y constante. Y por supuesto sabemos todo lo que pueden hacer. Veamos este análisis con mayor profundidad. Aquí se trata de desviar la atención de la problemática que hay en Estados Unidos para hacer ver que nosotros hacemos ese tipo de actividad, lo cual está totalmente negado. La Fuerza Armada es una Fuerza Armada leal a los principios del honor, de la honestidad, de la verdad, del trabajo por la defensa de Venezuela. Y por el contrario, nosotros hemos dado muestras que hemos tenido una lucha férrea contra el narcotráfico. Fíjate, nada más nosotros, en los años 2018, 2019 y 2020, más de 80 toneladas de narcóticos hemos capturado. El gobierno de Trump instrumentalizando una vez más las instituciones para alcanzar sus objetivos electorales y basándose en las infamias bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, ha ordenado el despliegue militar más grande que Estados Unidos hace en nuestra región desde hace 30 años con el fin de amenazar a Venezuela y de llevarla a nuestra región a un conflicto de duración indefinida, indicó el comunicado firmado por Maduro con fecha del 3 de abril, pero que fue compartido por el dictador en sus redes sociales este domingo. Maduro también aseguró que fue acusado por Washington sin mostrar prueba alguna del cargo al que se le asume, a pesar de que el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos demuestra que Venezuela no es un país de tránsito primario, como sí son los aliados de Washington, Colombia y Honduras, según la carta escrita por Nicolás. Asimismo, el dictador chavista describió la operación norteamericana como una cortina de humo para ocultar el errático e improvisado manejo de la salud en Estados Unidos, donde ya han sido afectadas más de 8.500 personas y las estadísticas superan las 325.000 positivos. Para todo ello, llamó al pueblo norteamericano para que pongan freno a la locura, para que responsabilice a sus gobernantes y les obliguen a enfocar su atención y sus recursos en la atención urgente en esta problemática de salud. No podemos aceptar todo lo que viene de Estados Unidos, ni los bloqueos, ni la intención de instalar el tutelaje internacional que viola la soberanía y desconoce los avances en el último año en el diálogo político sincero entre el gobierno y gran parte de la oposición venezolana, que desea soluciones políticas y no conflictos por el petróleo. Hago un llamado, esto fue lo que dijo Nicolás, hago un llamado al pueblo de los Estados Unidos para que ponga freno a esta locura, para que responsabilice a sus gobernantes, y concluye: no somos tan diferentes como nos quieren hacer creer las infamias. Somos pueblos buscando una sociedad más justa, libre y compasiva. No dejemos que los intereses particulares de las minorías sesgadas por la ambición nos separen. La propuesta de los Estados Unidos para restablecer la democracia en Venezuela con un gobierno de transición sin Nicolás Maduro y Juan Guaidó, en respaldo con Colombia y Brasil,
mientras que Costa Rica, España y la Unión Europea esto lo vienen analizando. Colombia es el primer país que felicitó la propuesta El Marco para la Transición Democrática en Venezuela, presentada por el gobierno de los Estados Unidos. Según en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, la propuesta presentada por los Estados Unidos, en concordancia con los esfuerzos políticos del presidente Iván Duque desde que llegó en el poder en el 2018, el presidente Iván Duque ha venido adelantando esfuerzos políticos y diplomáticos orientados para la recuperación del orden democrático en Venezuela, el restablecimiento del Estado de Derecho y la vigencia plena de los derechos humanos para todos los ciudadanos en su territorio. Al siguiente día, Brasil manifestó también su respaldo al plan. El gobierno de Brasil expresa la coincidencia con objetivos de que la propuesta la apoya como instrumento para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores en un comunicado. De acuerdo con esto, la Cancillería brasileña, varias de las medidas previstas en un llamado en el Marco Democrático de Transición para Venezuela ya han sido defendidas por el Grupo de Lima, del que el país forma parte, o por Brasil individualmente. El gobierno de Brasil aclaró que, pese a su respaldo a la iniciativa, considera que solo la realización de elecciones libres, justas y transparentes puede poner fin a la grave crisis política, económica y humanitaria en Venezuela. Agrega también el comunicado que igualmente considera que la salida de Nicolás Maduro es una condición inicial para el proceso, una vez que carece de cualquier legitimidad para ser parte de una transición auténtica. Según el gobierno de Brasil, la renuncia concomitante de Nicolás Maduro y del presidente encargado Juan Guaidó, así como el restablecimiento del Consejo de Estado elegido por la Asamblea Nacional Legítima y con el mandatario de organizar elecciones libres y justas de observación internacional, constituye importantes pasos en dirección a una solución definitiva de la crisis. El gobierno de Brasil también dijo estar listo para trabajar con la comunidad internacional para apoyar el proceso de transición que se ha propuesto. Por su parte, Costa Rica afirmó que por su parte ve con interés la propuesta de Estados Unidos y observa con interés la propuesta sobre el marco de transición democrática para Venezuela presentado por el Departamento de Estado y que abriría las posibilidades de diálogo y avanzar hacia la celebración de elecciones presidenciales, señaló la Cancillería del país centroamericano en un comunicado. La grave crisis en Venezuela no escapa a nuestra preocupación, señaló el gobierno de Costa Rica. Insistieron en que en el restablecimiento democrático en Venezuela deberían de darse mediante el diálogo en todas las partes relevantes y la realización de elecciones presidenciales libres, dadas con estricta vigilancia internacional. Es urgente una solución para el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela. El tiempo se agota, puntualizó la Cancillería. La Unión Europea anunció el respaldo y evaluará las propuestas de los estadounidenses para resolver la crisis. Hemos seguido con gran atención las palabras del secretario de Estado Mike Pompeo y estudiaremos cuidadosamente las propuestas, las evaluaremos. El portavoz del Servicio Europeo de Acción en un comunicado. La Unión Europea subrayó que va a continuar apoyando todos los pasos que lleve a un proceso político genuino hacia la resolución de la crisis democrática basada en elecciones creíbles y transparentes. El gobierno español, por su parte, ha examinado con interés la propuesta de los Estados Unidos para una transición democrática en Venezuela, pero insiste en su apoyo a una negociación entre venezolanos para que esto impida, en especial, el esfuerzo de unidad, generosidad y solidaridad. En el comunicado, el Ministerio Español de Relaciones Exteriores indicó que en todo momento han insistido en la necesidad de reanudar los esfuerzos negociadores. El comunicado de Exteriores, que no hace más referencia a la propuesta estadounidense más que apuntar al examinado interés, señala que España, al igual que sus socios de la Unión Europea y el Grupo Internacional de Contacto, apoyan una solución negociada dirigida a los propios venezolanos para que se permita las elecciones legislativas con plenas garantías y democráticas. Muchísima atención, esta noticia es de muy alta confiabilidad. Fuentes directas desde la Casa Blanca nos han confirmado que el operativo que se autorizó en aguas del Mar Caribe cerca a las costas de Venezuela se ha retrasado, pero que seguirá su curso una vez se tomen los correctivos que causaron su retraso. Ahondamos un poco sobre cuáles son las causas y efectivamente nos han afirmado fuentes de muy alta confiabilidad en los Estados Unidos de América y que las razones del atraso son valederas y se trata de que el buque que debía haber zarpado a aguas del Caribe, estamos hablando del USS Theodore Roosevelt, que es uno de los más importantes, desde hace una semana tiene problemas de salubridad con sus Marines, que son exactamente 5,000, y el mismo capitán tomó la decisión de parar la operación y hacer el llamado a las autoridades navales de Norteamérica y enviar una carta que se filtró a los medios de comunicación
y el capitán Crozier, comandante del barco, habría dado a conocer que dentro de la tripulación habían 25 Marines que habrían dado positivo al Corona Plus y fueron llevados a tierra norteamericana para prestarle toda la atención por parte de la Marina estadounidense. Como noticia adicional, la forma en que manejó la información el capitán Crozier pues no le gustó a la Marina de los Estados Unidos y fue relevado de su cargo. Fuentes oficiales desde Estados Unidos en la Casa Blanca, adscritas también al Comando Sur, han dicho que una vez se solucione el tema del portaaviones Theodore Roosevelt, se va a activar nuevamente la operación en contra de lo que es el operativo autorizado y organizado por Donald Trump directamente desde la Casa Blanca para dar con la captura y ejercer presión a la salida de Nicolás Maduro en Venezuela. Y esto sería para muchos analistas que si Estados Unidos hubiera autorizado la llegada del buque con las personas que tienen el Corona Plus, sería inconcebible porque los Marines que hubieran zarpado a este operativo, aún sabiendo las condiciones que tienen los militares, ponían un poco en riesgo la región de llegar las unidades del portaaviones a tener contacto en la frontera y con la comunidad. Sería algo pues muy difícil para la región. Seguiremos muy pendientes de cómo avanza este operativo, se los estaremos comentando de primera mano. Muchísima atención. Una vez se supere lo que ha retrasado la llegada de Theodore Roosevelt para el operativo gigante que organizó la Armada Naval de los Estados Unidos en contra de los narcotraficantes, pues se va a activar todo el operativo en las costas del Mar Caribe. Es lo que hemos averiguado directamente de las fuentes de la Casa Blanca. Llegamos a la parte final. Si a usted le gustó este video, por favor regálenos un like, comparta este video por las redes sociales, active la campanita roja de notificaciones y por supuesto suscríbase a nuestro canal. Muchas gracias por todo el apoyo, nos escuchamos en el próximo video.